Muy buen día, les damos la bienvenida a esta conversación en el entorno de Mundiacult, donde dialogaremos a propósito de los derechos humanos culturales en relación con la migración. Mundiacult Mundiacult 2022 se celebra 40 años después de esta primera conferencia sobre política y sobre cultura y desarrollo que se llevó a cabo en México en 1982 y de la cual la propia UNESCO reconoce su papel fundador de la discusión, de los diálogos a propósito de la relación entre cultura y desarrollo. Desde entonces, uno de los temas, una de las cosas que surgió de la Declaración de México de 1982 es lo que operativamente se utiliza como la definición de cultura. La Declaración de México de 82 nos dice que la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Como podrán observar, esta definición va mucho más allá de solamente el patrimonio cultural y de las artes para incorporar otros aspectos de la vida que conforman nuestra manera, como también lo define la Declaración de 82, nuestra manera más acabada de estar en el mundo. Es decir, la perspectiva de la Declaración de México de 1982 es que la cultura es esta caja de herramientas que nos permite relacionarnos con el mundo, que nos permite interactuar con él. Es por eso que a partir de estos procesos, la propia Asamblea General de la ONU en el 2010 declaró que la cultura es un componente esencial del desarrollo humano, constituye una fuente de identidad, de innovación y de creatividad para las personas y para la comunidad, y es un factor importante en la lucha contra la pobreza al promover el crecimiento económico y la implicación en los procesos de desarrollo. Pero poco se sabe que la cultura, que la participación en la vida cultural es uno de los derechos humanos. Esto desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que ya establece que se garantiza a toda persona el derecho a obtener, habida cuenta de la organización del Estado, la satisfacción de sus derechos culturales. También en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 15, se establecen 3 derechos que se consideran los derechos fundamentales a la cultura. Y estos son el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, que se divide en el acceso, la participación y la aportación a la vida cultural. También se reconoce como derecho fundamental el gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y en tercer lugar, beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de sus producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. El propio Pacto Internacional establece un comité de derechos económicos, sociales y culturales que es el encargado de analizar y establecer el alcance de estos derechos fundamentales establecidos en el Pacto Internacional, y expresamente la observación general número 21 nos dice que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, al igual que los demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y respeto cabales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural.
como es el caso del mundo que estamos viviendo ahora, el mundo de la migración, donde la densidad de la diversidad, si me permiten decirlo así, está generando perspectivas culturales más amplias, pero a la vez que están relacionándose la diversidad cultural, indudablemente esto genera también conflictos, genera necesidad de encontrar nuevas formas de solución pacífica de las controversias, pero sobre todo, y es el principal tema de esta mesa, cómo garantizar, cómo proteger, cómo promover los derechos culturales de los migrantes. ¿Cuál es la situación de los derechos culturales de los migrantes? ¿Cuáles serían las responsabilidades gubernamentales en la materia? ¿Cuáles serían los mecanismos que facilitarían la participación en la vida cultural de los migrantes? Sobre esto vamos a hablar en esta mesa, y yo les rogaría a nuestras invitadas que tuviéramos una primera intervención sobre su perspectiva de los derechos culturales en la migración, del ejercicio de este derecho humano en la situación de migración. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál es su perspectiva? Si quieres, Samantha, comentamos. Bienvenida, Samantha Leiva, historiadora. Si quieres, comenzamos con tu intervención. Adelante. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Trataré de ser breve, pero para mí me interesa plantear primero que estas reflexiones que quiero, con las que quiero dialogar con ustedes el día de hoy, pues son desde la antropología. Creo que lo primero que yo quiero plantear es la forma en la que vivimos la migración y cómo entendemos la migración. Yo la planteo o yo la reflexiono desde la colonialidad del poder, es decir, yo propongo primero pensar esta migración desde es una migración colonizada, es decir, desde estos conceptos de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, pues hay diferentes tipos de migración, es decir, las migraciones que vienen desde el sur global a otros espacios y a otras dimensiones territoriales, ya vienen con una carga estereotipada de diferentes desigualdades que se van reproduciendo. Hay una vulnerabilidad en el acceso a la salud, a la economía, y pues evidentemente también a los derechos culturales. Entonces, lo primero que para mí es importante es justamente reflexionar sobre cómo concebimos la migración, que pareciera que hay migraciones de primera y de segunda, en las cuales ciertos migrantes tienen como ciertas características, porque no es lo mismo pedir asilo, exiliado, o ciertos migrantes de diferentes regiones, a ser estos migrantes que vienen desde el sur global buscando mejores condiciones de vida. Entonces, el tema aquí de cómo yo veo los derechos culturales en estos espacios, pues es muy complicado, derivado también de estas necesidades que primero se tendrían que satisfacer, porque es muy complicado, ¿no? Poder voltear la mirada a los derechos culturales si no se pueden satisfacer otro tipo de necesidades. Y también otro punto importante que me parece primero que se tiene que reflexionar es este concepto de cultura, de cómo se ha tratado en diferentes espacios. Yo creo que también ya es hora de reflexionar y de ampliar y de repensar este concepto de cultura a partir del cual estamos definiendo políticas culturales, porque hay ocasiones en las que se queda nada más centrado en quienes tienen como este control a la toma de decisión o a ciertas instituciones, y que realmente no se integra a las personas que que necesitan ejercer esos derechos culturales. Entonces, pareciera que estamos pensando por otros y les estamos ofreciendo ciertas situaciones o ciertas circunstancias que no los estamos incluyendo en esta conversación. Entonces, yo creo que parte importante para el ejercicio de los derechos culturales es justamente esta inclusión, para poder escucharles y para poder generar un diálogo para generar estos mejores políticas culturales.
Soraya, tú que eres abogada, que trabajas en una ONG, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué experiencia has tenido en lo relativo a este acceso, participación y aportación a la vida cultural que puedan tener los migrantes? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues mira, sí, soy abogada, pero voy a hablar más que desde el derecho como desde el activismo, porque eso es lo Ujú. que hago básicamente ahorita desde la organización de sociedad civil en la que colaboro. Y sí, como tú mencionabas, ciertamente los derechos culturales están plasmados en una serie de instrumentos internacionales y nacionales, pero yo voy a hablar más desde las perspectivas que a mí me tocan o que yo he vivido, ¿no? Estos derechos y yo pues lo veo como en tres ámbitos, ¿no? Por una parte es este tema del derecho a la identidad cultural. Eso es algo que está, digamos, presente en la migración, es como la dignidad. Los migrantes Ujú. traen consigo la dignidad, traen consigo su identidad cultural y una parte importante que hacemos nosotros como activistas, pues es esta lucha porque ellos puedan ejercer libremente y con confianza esta identidad, ¿no? Que no sientan que tienen que pertenecer o esconder sus prácticas culturales y demás por temor a la exclusión y a la discriminación, ¿no? Es esta lucha por el reconocimiento, como tú decías, todo este tema, o sea, ¿qué es la identidad cultural? Pues es todo, es la historia, la memoria, su comida, su música, sus prácticas, es eso, ¿no? Es la esencia, pues, de las personas. Y en Tijuana, siendo una ciudad migrante por tradición de hace muchos años, pues tenemos esta inmensa diversidad, ¿no? De culturas que llegan acá y que ahora veo, porque claro, también el perfil de la migración cambió y ahora las personas permanecen por una serie de situaciones mucho más tiempo en la ciudad. Antes la Ujú. migración llegaba y se iba 3 días, cruzaba, etcétera. Ahora, como mencionaba, hay es otro perfil del migrante, son estas personas solicitantes de asilo que por las políticas ahorita migratorias en la frontera, pues han tenido que permanecer aquí. Entonces, están viviendo en una ciudad donde están, digamos, un tanto de paso, pero ya tienen algunos años y esta parte, por ejemplo, de cómo se integran o cómo logran ellos que sus culturas, sus prácticas sean reconocidas, la ciudad también está aprendiendo a eso, me Ujú. parece, ¿no? Que con esta migración está aprendiendo justamente a eso, a darse cuenta y entender que la diversidad cultural es un valor, es una riqueza que nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, por un lado es eso, por otro lado veo el tema, por ejemplo, del acceso a la cultura. Efectivamente, estas personas tienen acceso, digamos, a las actividades o, digamos, en esta acepción es un poco muy limitada de la cultura, ¿no? Que uno se refiere, bueno, eventos culturales, pero así es Ujú. como, ¿no? Esa es la apreciación que se tiene, bueno, qué tanto estas personas participan, se integran en la actividad cultural de esta ciudad. Ahí va, ¿no? Poco a poco las autoridades han estado organizando eventos donde han procurado, ¿no? Como incluir y demás, y eso pues me parece que es bueno. Y por otro lado, el tema de la cultura y el arte y la creatividad y la migración es un tema muy presente porque hemos descubierto que a través de estas actividades también se puede, es como una especie de sanación, o sea, generar, proveer, facilitar, ¿no? Que estas personas tengan participación en eventos culturales, artísticos, creativos, hemos visto que genera como este alivio o sanación en las personas y hemos encontrado que
que debemos de incorporar, digamos, estas actividades como parte de las acciones, por ejemplo, para la integración o la incorporación o inclusión, más bien diría yo, de las personas. Básicamente es como lo que puedo comentar. La experiencia que has tenido. Y bueno, en el caso de Tijuana, es un dato conocido que al año hay más de 50 millones de cruces de personas de uno al otro lado, como comentábamos hace rato, de la frontera. Y personas que vienen de, pues hasta hace pocos años era de todos, prácticamente todos los países de América Latina, pero ahora se han incorporado migraciones de Asia, de África, de Oriente Medio, que han añadido este componente cultural a la efervescente diversidad cultural que hay en Tijuana. Paradójicamente, no estamos ajenos a las lamentables situaciones de violencia que se presentan en Tijuana, pero yo siempre he tenido otra perspectiva. Si hablamos de la población de Tijuana, podría ser una alta densidad, pero si hablamos de 50 millones de personas, la perspectiva es otra. Tenemos aquí, está con nosotros, no sé si tengamos todavía oportunidad de que tengas una participación. A mí me gustaría mucho conocer tu experiencia estando en una institución gubernamental, cómo se percibe la diversidad cultural desde la subsecretaría a tu cargo. No sé si tendríamos tiempo de que nos comentaras, porque te están llamando a reunión. Pero me gustaría que si nos dieras unas breves reflexiones. Antes que nada, y de la reflexión viene, yo creo que tenemos que contextualizar. Estaba yo recordando y escuchando ahorita, escuchándolos, que en 1985, 83, 84, Tijuana empezó con toda esta actividad, ¿no? De promoción a la cultura de connacionales que ya estaban arraigados o que se estaban arraigando aquí en la ciudad, ¿no? Eso fue una parte muy importante porque finalmente Tijuana era reconocida nada más como esta ciudad de fábricas, ¿no? Y cuando se empieza, y precisamente fue en el Secut, que antes era la Bola, empezaron con todo lo que fue la actividad del Día de los Muertos. Se trajeron para acá el Festival de Día de Muertos, ¿no? Entonces empezamos a conocer y realmente empezamos a conocer a Tijuana desde este otro ámbito cultural, ¿no? De conocer finalmente a la cultura, las raíces de nuestros connacionales. Entonces sí considero muy importante, creo que también, y voy a ser muy honesta, es un tema que tenemos que coordinar, ¿no? Sumar los esfuerzos, todas las dependencias intergubernamentales para que realmente podamos aportar y podamos trabajar y podamos ser inclusivos con todas las nacionalidades y con todas las entidades que tenemos ahorita ya en Baja California, ¿no? Me viene a la mente que educativamente, por ejemplo, tenemos más de 52 nacionalidades inscritas en educación básica, ¿no? Entonces, de ahí puede empezar y de ahí debe de empezar a coordinarse toda esta suma de esfuerzos. ¿Por qué? Porque finalmente, como estaba comentando Soraya, ¿no? Es una parte, el activismo también ahorita, quiérase o no, se ha vuelto una parte importante en esta subsecretaría. ¿Por qué? Porque tenemos que atender a todas y a todos, ¿no? Entonces yo considero que sí es bien importante coordinar esfuerzos porque es una tarea pendiente.
en la que finalmente cuando sumemos todos estos proyectos, realmente vamos a fortalecer a todas las personas, ¿no? que llegan aquí a Tijuana, sobre todo aquí a la entidad, para que también se puedan integrar, no nada más culturalmente, ¿no? Estamos hablando socialmente, laboralmente, educativamente, ¿no? Entonces, sí creo y sí aprovecho esta participación para establecer esta parte, ¿no? Sería mi intervención así breve. Me parece muy importante porque precisamente en ese orden de ideas es que se habla de la cultura como el cuarto pilar del desarrollo, porque es esta transversalidad que permite construir espacios comunes de ponerse de acuerdo, de dialogar, de construir una visión común y sí sería interesante. Mencionas al Secut y yo creo que en ese sentido poco se ha analizado el importante papel que tiene el Secut como mediador cultural de la diversidad que tiene Tijuana. Finalmente, no solo está en el primer punto de entrada, el punto más importante de entrada de la diversidad y salida de la diversidad al país, sino también es el último punto de lo mexicano, y lo mexicano no entendido como el sombrero de charro y el mariachi, sino lo mexicano en términos de transmitir todo este conjunto de saberes, de conocimientos, de expresiones, que son las que habitualmente utilizamos, son las formas en las que habitualmente nos relacionamos en México, y en ese sentido el Secut es una especie de centro de interpretación de cómo nos relacionamos los mexicanos para comenzar a informar esta diversidad. Creo que valdría la pena y sería una acción importante, no solo para Baja California, como bien lo mencionas, sino creo que sería una importante conclusión para Mundiacult, para este análisis de cómo incide la cultura en el desarrollo sostenible, considerar la importancia de que las autoridades migratorias también incorporen el tema de lo cultural en sus acciones, no solo para el entretenimiento, que es indispensable, no solo para la salud mental, que es muy necesaria. Siempre estarán mejor un migrante que tiene oportunidad de escuchar música, de leer, de ver teatro, sino a la manera como también ya nos ha comentado Samantha, pues ir encontrando un espacio de diálogo que permita una relación, en primer lugar, pacífica y luego productiva en el sentido creativo, pues, por ejemplo, con culturas que son distantes en términos culturales a nosotros, que se relacionan, que tienen una visión del mundo distinta, pero no por ello menos digna y no por ello menos importante para la creatividad de la especie humana. Pero cómo tendemos puentes a través de lo cultural para empezar a ponernos de acuerdo, para empezar a tener relaciones pacíficas de esta diversidad. Y me preocupa porque como subsecretaria tienes actividades que te demandan urgentemente, pero no sé si quisieras hacer algún otro comentario. Sí, nada más sería, porque, ¿qué nos va, o sea, qué nos permitiría, o sea, toda esta actividad, trayéndola, bajándola con todas las poblaciones que tenemos en contexto de movilidad, es que también va a haber una sensibilidad en la gente, ¿no? En la comunicación, en la aceptación de todas las culturas que ya tenemos y que finalmente no todas se van. Muchas se quedan, ¿no? Muchas se quedan y que tenemos que ir aprendiéndolas y que tenemos que ir respetándolas y que esa parte es como vamos a proteger la integridad y sobre todo la dignidad de todas estas personas. No, bueno, y además ver los puntos positivos de esta migración que son reales, que existen. Nada más con ver la gastronomía que existe en Tijuana, en Mexicali,
Probablemente mucha gente no lo sepan, pero en Mexicali se come la mejor comida china del continente, ¿verdad? Producto de Así es. migraciones que han habido. Y te vas al mercado de artesanías ahí abajo del puente en Tijuana y encuentras un diálogo de la diversidad de expresiones creativas de lo mexicano e incluso de lo de América Latina que conviven pacíficamente y que permiten a la gente expresarse. Entonces, estos puntos positivos me parece que deben destacarse y aprovecharse, ¿no? Sí, y retomarse, porque también hay que reconocer que las organizaciones, ¿no? Ya hay organizaciones que están trabajando activamente en este tema, ¿no? Entonces, a mí me parece que puede ser la punta de lanza para que realmente el gobierno, desde su entidad, ¿no? Desde, como ente, empiece también a trabajar con todos estos grupos, ¿no? No, Yo pues qué sí maravilla, pues ahí está Bianca, está la escuchando. directora del SECUT, que yo creo que estará en la mejor disposición de establecer un vínculo mucho más estrecho, porque hay vínculos, desde luego, pero mucho más estrecho para profundizar en esta posibilidad de que el SECUT sea un espacio de diálogo de la diversidad y a la vez esta otra función tan importante, un centro de interpretación de los códigos, de los contenidos simbólicos de lo mexicano que permita a los migrantes un proceso de integración sin renunciar a lo propio, pero sí establecer estos espacios de comunicación que permitan que estén en el territorio el tiempo que duren, pero siendo reconocidos en su diversidad, valorados en su diversidad y aprovechando la creatividad que esto produce, ¿no? Soraya, Samantha, pues ahí quedan los temas. ¿Cómo logramos estos espacios de diálogo de la diversidad que especialmente en el tema de esta mesa se producen a partir de las migraciones, ¿no? ¿Cómo se integran los derechos culturales? ¿Cómo los hacemos consonar con otros derechos fundamentales en el caso de los migrantes? Fíjate que yo creo que algo muy importante que se tiene que dar para justamente para integrar estos derechos y que formen parte, como dices tú, de todo el resto de, ¿no? De todos los derechos humanos a los que tenemos, ¿no? Deben de tener acceso los migrantes y todas las personas, tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento justamente de esta diversidad, pero hay algo importantísimo y es la información, la divulgación y la información. Nosotros tuvimos una experiencia en el 2016 como organización de sociedad civil cuando tuvimos una migración masiva de haitianos. De un día para otro en la ciudad amanecieron en las calles miles de haitianos. Nadie sabía qué estaba pasando. O sea, todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y esto por qué llegaron? Y nosotros formamos un colectivo para, digamos, en solidaridad y empezar como pues a ayudarles e hicimos un trabajo que me parece que marcó la diferencia de cómo la ciudad recibió a esta migración. ¿Y qué hicimos? Informamos a la sociedad que estas personas que estaban ahí en la calle eran familias que venían de Haití o venían de Brasil, pero de origen haitiano, que venían a pedir asilo a Estados Unidos, que habían tenido un trayecto de meses de sufrimiento, dolor, sufrieron, digamos, muchas violaciones a sus derechos humanos en el camino, y hablamos de en qué situación estaban estas personas y por qué era importante que la ciudad, que la sociedad se solidarizara y los ayudara. Bueno, tuvimos una respuesta impresionante, ¿no? De la ciudad, de la gente, donaban, todo el mundo quería participar y a la vez tuvimos esta posibilidad donde ellos, la comunidad haitiana se sintió bien recibida y empezaron ellos a generar sus expresiones, ¿no? Se abrieron restaurantes haitianos, barberías haitianas, las mujeres empezaron a hacer trencitas a las mujeres mexicanas en la calle, grupos de música. Entonces,
yo ahí dije, eso para mí fue como una experiencia súper ilustrativa de cómo podemos, sí podemos, digamos, cambiar luego estas narrativas que hay como excluyentes y discriminatorias hacia los migrantes. Podemos hacerlo informando, ¿no? Informando sobre todo quiénes son estas personas, por qué están aquí, de dónde vienen. La gente entonces empieza a entender, ¿sabes? Lo que da miedo es a lo desconocido, cuando nadie sabe de qué se trata, pero cuando la gente conoce, tiene información, realmente sí surge esta solidaridad y con ello se favorece obviamente pues la inclusión y que las personas se sientan bien recibidas con ese bagaje cultural que traen, que no sientan la presión de tengo que pertenecer a esta otra cultura para que me incluyan, ¿no? Puedo ser yo libremente, puedo expresar, mi comida, mi música y tal, y voy a ser incluido, voy a ser recibido. Eso me parece que es fundamental. Y en eso creo que las instituciones pueden aportar muchísimo, ¿no? A divulgar, a informar de qué se trata esto de la migración, quiénes son estas personas, qué traen consigo, ¿no? Y pues sí quisiera también mencionar que el SECUT ha hecho mucho en este sentido. Nosotros, una de las organizaciones con las que participo tiene un trabajo colaborativo con el SECUT y van grupos de migrantes, se involucran en actividades, participan, etcétera. Yo creo que el SECUT va en un buen camino hacia esto, ¿no? O sea, han tenido como, han sido sensibles y han entendido la importancia y han abierto sus puertas y ha resultado, digamos, un intercambio muy valioso, muy rico. Sí, bueno, a mí me encanta lo que nos comentas y solamente haría énfasis en que la percepción del otro que es diferente a uno no es nada más de un lado, es de los dos lados. Y en ese sentido se tiene que generar un ambiente donde la diversidad no solo no sea rechazada de entrada, sino haya cierto elemento de curiosidad, cierto elemento de respeto que permita que se acerquen los dos que se perciben el uno al otro como distintos, ¿no? Entonces creo que esto que señalas es muy importante y quiero regresar después de comentar, de hacerle una pregunta a Samantha, quiero regresar contigo, Soraya, para que pudiéramos explorar un poco qué podrían hacer las organizaciones gubernamentales por sí mismas, pero sobre todo en apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes. Creo que esto es importante conocerlo, pero regreso contigo después de platicar un poquito con Samantha, porque con lo que comentas me viene una pregunta. Ciertamente en Tijuana, y mencionamos mucho Tijuana no porque sea la sede de esta conversación, sino precisamente pues, por ser un caso arquetípico, por ser la frontera con mayor flujo de cruces al año en el mundo. Pero hablábamos, Samantha, con Soraya, de esta percepción del distinto. Y bueno, si hablamos de migrantes latinoamericanos, pues sí podemos percibir diferencias, pero con los latinoamericanos hay muchos puntos en común. Generalmente el idioma, generalmente la lengua, generalmente la comida. Pero en tu experiencia de contacto entre migrantes que son percibidos ahora sí que tan diversos, tan distintos de la población que es receptora, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo ves estas relaciones, esta valoración, esta percepción, esta aceptación del distinto? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Bueno, primero quisiera comentar que este comentario que decía al principio sobre repensar ciertos conceptos, también, o sea, que incluye la cultura, pero también incluye la identidad, porque siempre de manera positiva decimos,
es que la diversidad cultural es lo que nos hace diferentes, pero a la vez que nos hace diferentes, nos genera separación. Entonces, Exactamente, sí. hay que matizar justamente y reflexionar sobre estas definiciones que ya damos por hecho, ¿no? Que ya las trabajamos de manera tan cotidiana, pero al mismo tiempo que estamos buscando diversidad, se está fomentando esta diferencia y esta segregación. En mi experiencia, por ejemplo, es muy complicado acercarse a esa otredad que ha sido mitificada a través de manera negativa a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, quitarte esos estereotipos y esas cargas negativas de repente es muy complicado justamente por el desconocimiento de esta otredad. Pero pensamos, por ejemplo, esta otredad, por decirlo, ¿no?, de manera global, pues estamos hablando de personas que también es importante aclarar el tema del dinamismo cultural. Entonces estamos hablando de personas que en procesos de movilidad, que vienen desde sus lugares de origen, pero que están justamente alimentando y están dinamizando estas prácticas culturales. Entonces, cuando llegan a un nuevo espacio en el que están como en esta espera o ya se quedan ahí habitando en estos lugares de frontera, por decirlo de alguna forma, justamente estos bagajes culturales, estos equipajes culturales con los que vienen cargando, se despliegan a cosas que realmente hay un tipo de hibridación, no es la palabra que más me gusta, pero hay un tipo ahí de mezclas muy interesante, que lo que fomenta en estos lugares de contacto es justamente potencia, ¿no? Las dinámicas culturales. O sea, Tijuana es un espacio que, hablando culturalmente, es muy representativo en cuestiones artísticas y culturales, que en gran medida también se debe a su ubicación geográfica, pero a estos flujos migratorios que sí, han sido importantes a lo largo de la historia. Creo que también es importante sí también tener claro que hay cultura, hay una desigualdad en la percepción de las culturas. O sea, sí pensamos que hay ciertas culturas que merecen como mayor atención y las tenemos como en una posición hegemónica, y hay otras culturas que no les damos esa misma atención o no nos detenemos a conocerlas, ¿no? Un poco lo que decía Soraya, justamente estas estrategias de informar es la parte más importante de hacer una diferencia en poder acercarnos a la diversidad cultural. Mira, ahí me atrevería a interrumpirte, precisamente un poco va en ese sentido la pregunta. En el caso de las migraciones musulmanas de las que nos hablabas, pues sí encontramos factores que hacen percibir al otro como muy diferente. El idioma, las costumbres religiosas, incluso la forma de vestir, que los hacen, si se me permite decirlo así, quiero ser muy cuidadoso porque no quiero sonar incorrecto, sino simplemente tratar de explicarme, pero nos hacen percibir al otro mucho más distinto que nosotros, que en el caso, por ejemplo, hablando de México, pues un colombiano, un argentino, tenemos ciertos códigos de comunicación comunes que nos permiten más o menos empezar a entrar en diálogo. Pero estas migraciones que percibimos de entrada tan distintas y que muchas veces percibir distintos da miedo, en tu experiencia, ¿cuáles han sido notas exitosas para ir estableciendo esta, que ciertamente hibridación hablaríamos de un tiempo más largo, pero bueno, este diálogo intercultural, ¿cuáles han sido las claves exitosas que podríamos atender para retomarlas como una estrategia tanto desde las organizaciones de la sociedad civil, probablemente también desde las organizaciones gubernamentales? ¿Qué claves has encontrado para buscar el diálogo con estas diversidades, insisto, con todo respeto, que percibimos tan distintas de nosotros y que por eso generan un poco de miedo, llamémoslo así, ¿no? Pues creo que sí es un caso complicado, bueno, específicamente hablando del Islam, es un caso complicado porque hay como muchas situaciones
que van desde las corporalidades que marcan ya esta como barrera que se puede tener, ¿no? Lo que yo he visto es justamente que estas comunidades islámicas que se han establecido en diferentes puntos del país, que vienen desde Tijuana hasta Chiapas, Ciudad de México, Torreón, un factor de su éxito es justamente que se acercan y generan una comunidad de mexicanos. Entonces, el acercarse a mexicanos que quieren de alguna forma abrazar el Islam es el factor de éxito. Tanto así que en Chiapas podemos ver ya la construcción de varias mezquitas con tzotziles, o sea, los musulmanes que están ahí, o sea, llegaron musulmanes españoles y empezaron a convertir a tzotziles. Entonces, ya estamos viendo ahí un proceso de acercamiento de estas migraciones con la población local. Eso es lo que les está empezando a generar como esta apertura y en algunos casos, pues empezar a verlos en sectores muy reducidos, porque sí, el caso del Islam es en sectores muy reducidos, a empezar a verlos como parte de esta cotidianidad. Pero sí quiero dejarlo como muy claro, este tema sí es como demasiado complejo porque hay muchos factores que de primera vista ya marcan esta diferencia, pero lo que yo he podido ver es justamente este acercamiento a mexicanos para ser parte de una gran comunidad, ¿no? Y nada más, creo que agradecer justamente el acercamiento que se ha tenido desde el CECUT, porque creo que una parte muy importante de la cultura es que se debe de reflexionar. O sea, al reflexionar la cultura es justamente un espacio para poder generar estas nuevas políticas o generar ciertos factores de cambio. Entonces, nada más agradecer justamente esos espacios de reflexión que son los que ayudan a generar este cambio. Muchas gracias, ahorita regreso contigo, pero voy con Soraya, después de que comentamos lo anterior, desde tu perspectiva, ¿qué sería útil, qué sería pertinente desde las instituciones gubernamentales? ¿Qué mecanismos, qué recursos, qué estrategias serían pertinentes para facilitar el accionar de las organizaciones de la sociedad civil en estos procesos de diálogo, de fomento al diálogo intercultural, e incluso, si lo consideras pertinente o ampliáramos el comentario, algunas recomendaciones a las propias instituciones en su actuar mismo, ¿no? Pues mira, yo he estado reflexionando mucho justamente eso, o sea, qué tiene que pasar, qué tienen que hacer las instituciones, qué tienen que entender las administraciones, los gobiernos, y creo que hace falta hacer un trabajo como de transversalidad de la perspectiva de la migración, ¿no? De la migración como un derecho humano, es decir, así como se transversalizó la perspectiva de género en un momento dado y todo el mundo entiende de qué bueno, lo mismo tendría que suceder con el tema de la migración, porque todas las instituciones tienen que estar conscientes de lo que significa y a todas las instituciones les corresponde un poquito ahí, tienen una responsabilidad en alguna acción que pueden o deben hacer, ¿no? Específicamente con las instituciones de cultura, lo hemos visto, o sea, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer estos convenios de colaboración con las organizaciones de sociedad civil, que somos las que estamos en terreno atendiendo a los migrantes día con día. Hemos visto, por ejemplo, proyectos exitosos. Hubo hace poco algo que se llamó Stay in Mexico y era una ópera que se hizo con migrantes y fue, bueno, un evento riquísimo culturalmente, o sea, la diversidad, porque eran migrantes de todos lados, y una organización desarrolló este proyecto como multicultural y demás, y las instituciones abrieron las puertas, ¿no? Eso fue fundamental. Y como ese proyecto pueden replicarse y puede haber infinidad de proyectos siempre y cuando obviamente las instituciones faciliten, ¿no? Se abran sus puertas, incorporen el tema en sus agendas. Y las organizaciones de sociedad civil siempre estaremos dispuestas a, o sea, si es algo que vamos a
si es, digamos, una propuesta que va a ser en beneficio de la comunidad migrante, las organizaciones de sociedad civil siempre estamos dispuestas, siempre, a trabajar en colaboración con las instituciones para el beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, y lo hemos visto aquí en Tijuana, o sea, decías, hablamos de Tijuana, sí, porque estoy aquí, porque aquí es donde trabajo con los migrantes, yo atiendo a cientos de migrantes todo el tiempo, o sea, la organización, y vemos lo que ya sucedió, o sea, vemos buenas prácticas, bueno, pues hay que fortalecerlas, hay que replicarlas, y tiene que ver con esto que te mencionaba, ¿no? O sea, generar proyectos culturales, artísticos, creativos, con la comunidad migrante. Eso es, digamos, algo que me parece no es tan complicado y que lo podríamos hacer perfectamente. Ok, y en estos acercamientos a las comunidades migrantes, en el ejemplo concreto de los haitianos, ¿tuviste alguna dificultad, algún obstáculo, algún requerimiento específico que las autoridades pudieron haber solventado? Pues mira, en principio el idioma, porque no todos hablaban español, ¿no? Y no hablan inglés, básicamente los haitianos, hablan francés y hablan portugués porque muchos venían ya de Brasil. Pero bueno, ese tema, pues digamos, del idioma se fue resolviendo porque o sea, algunos hablamos portugués, etcétera, lo pudimos resolver. O sea, no vi, digamos, que encontré las instituciones, no en su momento con la comunidad haitiana, no sabían mucho qué hacer, no sabían mucho cómo les costó, a las instituciones les costó trabajo, a nosotros como organización de sociedad civil no, tal vez por la forma del acercamiento, tal vez porque nosotros nos acercamos a ellos como de igual a igual, ¿sabes? Y con la autoridad pues siempre había como, no sé, cierto rechazo o cierto temor, ¿no? Porque no tenían confianza, no sabían, o sea, no sabían ellos qué iba a pasar con su condición migratoria, etcétera. Ya una vez que se fue generando, ¿no? Como esta tranquilidad en el sentido de las autoridades les dieron documentos para poder permanecer de manera regular en México, ya que sintieron como la confianza de que no iban a ser deportados y demás. Creo que se dio ya el diálogo de manera mucho más ágil y además que, por ejemplo, en el caso de los haitianos fue bien interesante porque ellos formaron sus propias organizaciones y entablaron ellos con sus liderazgos diálogo directo con las autoridades. Entonces, eso fue muy valioso. ¿Por qué? Porque ya no éramos realmente interlocutoras, ¿no? O sea, de que teníamos que nosotros ser o como sus intérpretes con la autoridad, no. Ellos dialogaban directamente con la autoridad y a la par nosotros, ¿no? Con ellos, apoyándolos, empoderándolos, fortaleciéndolos, ¿verdad? Así se dio. Pero creo que el caso de los haitianos es como, fue algo muy particular, no se ha dado con o sea, no se ha dado con los otros grupos, ¿no? Con las otras comunidades migratorias. Pero a mí me llama la atención porque siempre digo que si con ellos se pudo hacer, ¿no? Y fue bueno y favoreció y ellos están ahora en Tijuana, muchos se quedaron, están súper incorporados y demás, se puede entonces con los otros grupos. Es lo que siempre digo. O sea, este es un ejemplo de que si lo abordamos así, se puede. No, bueno, sería muy interesante que en tu aportación escrita incorporaras estas experiencias exitosas de coadyuvancia de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de integración, distinguiéndolo claramente de que no estamos hablando de procesos de aculturación, sino de establecimiento de estos espacios de diálogo que les permiten insertarse en un espacio cultural nuevo para ellos, ¿no? Pero que esto que mencionas de los diálogos horizontales con personas de la sociedad civil, identificar estos puntos, digamos, más difíciles, como podría ser el lenguaje, el idioma,
el acompañamiento que se puede hacer más como decodificadores, entiendo yo, que como interlocutores, ¿no? Porque estoy seguro que les ayudaron a entender cómo piensan un poco las autoridades, cómo comunicarse con ellas, en qué tiempos, sin intervenir en el mensaje, ¿no? Pero sí facilitándoles las posibilidades de diálogo en un entorno distinto para ellos. No nos relacionamos igual con las autoridades. Bueno, ¿quién mejor lo va a saber que ustedes de Tijuana, que no se relacionan igual con las autoridades mexicanas que con las autoridades de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, estas claves creo que son importantes de sistematizar y serían una aportación interesante para esta reflexión de Mundiacult. Regreso con Samantha. Sí, perdón, nada más, sumando un poco a lo que comentaba Soraya, Sí. es muy interesante justamente este ejemplo que nos compartes con los haitianos y nos permite justamente ver que ya no son como grupos pasivos que estén esperando que se les dé, sino que empiezan a ser activos y muestran esta capacidad de agenciarse de sus propias circunstancias, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante porque es justo así que se puede manifestar este diálogo que de repente se dice mucho, bueno, que yo lo he estado diciendo mucho en teoría, pero justamente con lo que tú estás diciendo se complementa esta cuestión de el diálogo, que es lo que permite hacerlos parte de estos derechos culturales, que realmente los sientan y los puedan llevar a la acción. Sí. Ahora, yo te preguntaría a ti, Samantha, como promotora cultural, como gestora cultural, si bien es cierto que observas que de manera orgánica se ha tendido un puente de comunicación a través de contenidos religiosos en Chiapas, no son las únicas posibilidades de tender puentes de comunicación. Pueden ser muchas. Yo no dejo de acordarme la buena acogida que tenía, por ejemplo, la comunidad libanesa en la primera mitad del siglo XX en México. Incluso podemos ver estrategias, yo lo vería así, a lo mejor estoy excediéndome, pero me parece que es parte de una estrategia, pero estas grandes películas del cine de oro, del paisano Jalil, donde Joaquín Pardavé interpretaba a un migrante simpático, protector, que apoyaba a su familia, pero eso nos abre claves de construir puentes de comunicación a través de otros contenidos simbólicos. ¿Qué estrategias como promotor cultural pensarías o de repentina podríamos mencionar para identificar estas otras posibilidades, estos otros bases de puentes de comunicación con las migraciones? Bueno, justamente lo del hermano Jalil, yo sí lo considero como una cuestión muy aparte, porque sí lo que hace es como reproducir ciertos estereotipos de esta visión del migrante que viene de Medio Oriente. Pero yo creo que, por ejemplo, tenemos en el Politécnico Nacional, un festival que tenemos entre toda la gama de proyectos que tenemos, hay dos que creo que son importantes. Uno es el Contra la Quema del Libro, que de hecho ya hemos tenido algunas ediciones en los cuales invitamos, por ejemplo, no sé, si vamos a hablar sobre la frontera, pues hemos invitado especialistas. Entonces yo creo que también abrir esos espacios para que conocer otras literaturas, conocer otras cosmoexistencias, o sea, tener como, si tenemos como esta facilidad de generar estos proyectos culturales que los podemos llevar a diferentes espacios, justamente no nada más centrarnos en ciertos temas, sino abrir esta gama de posibilidades para dar a conocer otras dinámicas, otras formas de ser. Y el otro festival es el de lenguas y literatura indígena, que en el Poli tiene mucho sentido porque hay población que viene de comunidades indígenas, llegan a estudiar al Poli y justamente estos festivales les permiten conectar, por un lado,
con sus lugares de origen, pero a la vez les permite también a otras personas conocer otras formas de ser y otras formas de pensar. Entonces, yo creo que además de la religión, y regresamos al punto de la cultura, ¿no? Es justamente a través de la música, de la literatura, pero no platicada desde el yo que genera los eventos o desde el especialista que genera los eventos, sino desde las propias voces de los participantes, ¿no? Que creo que es lo que le da esta riqueza y permite un poco alejarnos de estos estereotipos que se pueden reproducir de alguna forma, ¿no? Entonces, regreso como al punto que he venido como trabajando o dialogando con ustedes a lo largo de esta plática, es justamente no hablar por los otros o las otras, sino justamente darles estos espacios para que nos compartan estas formas de ser. No, y mencionas algo que me parece importante de destacar. Como promotores culturales, también en el diagnóstico tenemos que identificar, yo te diría, un conocimiento a partir de la ignorancia total de lo que es el otro, respecto de un acercamiento que ya viene cargado con ciertos prejuicios, ¿no? Que también eso tenemos que considerarlo porque pues se vuelve una barrera que hay que romper de entrada, estos prejuicios, y como bien dices, no voy a mencionar cuáles, pero pues durante las últimas 2 décadas, cuando menos, sí se han construido a través de los medios de comunicación ciertas visiones generalizadas de las culturas de Medio Oriente que claramente son prejuiciosas, son estereotipadas y que no nos permiten acercarnos de manera inmediata a la persona real de carne y hueso, y más a la persona real de carne y hueso que ha sufrido, que padece, que tiene que salir, que tiene que dejar su casa repentinamente por diversas razones. Me parece importante mencionar estos 2 puntos y lo segundo, también lo que destacas de las migraciones no vienen siempre del extranjero. En el interior de nuestro país tenemos migraciones por diversas causas que también hay que procurar espacios de integración. Vamos a tener una última ronda para cerrar esta conversación. Comenzaríamos contigo, Soraya. Un último comentario. Bueno, pues me parece a mí que sí está, digamos, en las instituciones culturales la posibilidad de transformar estas narrativas luego negativas hacia la migración. Creo que los espacios culturales, las instituciones pueden generar esta transformación o estos cambios, ¿no? A partir del reconocimiento, ¿no? Del valor que hay en la diversidad cultural, de la incorporación a estos espacios de las comunidades migrantes y de favorecer y generar, pues como mencionaba también mi compañera, estos diálogos, ¿no? O sea, que las propias comunidades participen. Nosotros siempre decimos eso, nos invitan como activistas, decimos, invítenlos a ellos, a las personas. O sea, ellos pueden hablar por sí mismos también. Entonces, generar como estos espacios donde ellos mismos puedan expresarse, me parece que son acciones que las propias instituciones culturales pueden facilitar, favorecer y pueden ser, digamos, factores de cambio de estas narrativas que luego vemos excluyentes, de discriminación, ¿no? Con prejuicios y demás. Y también creo que la divulgación es algo muy importante, que también las instituciones culturales pueden hacer esta parte de divulgar, ¿no? El conocimiento del otro, quién es, etcétera, puede generar también estas nuevas, o sea, estas relaciones pues sanas, ¿no? Estas relaciones inclusivas que permitan justamente que esta riqueza cultural sea pues vivida, ¿no? En la ciudad, pues, ¿no? Que se viva, que se reconozca, que se valore. No, pues, perfecto, muy bien. Yo creo que se abre
me permito decirlo así porque lo percibo, sobre todo para los promotores culturales, creo que estamos viendo emerger la semillita de una especialidad en la gestión cultural muy importante, que es fortalecer nuestras capacidades y habilidades para la mediación de la interculturalidad. No veo mucha gente trabajando en este tema, pero creo que valdría profundizar en esto, sobre todo ante el inminente, el lógico y continuo incremento de la diversidad cultural, no solo en las fronteras, sino en todos los territorios. Muchas gracias, Soraya. Samantha, una conclusión. Muchas gracias y bueno, nuevamente, muchas gracias por estos espacios para reflexionar la cultura que también son muy necesarios. Eh, yo quisiera nada más dejar como 3 comentarios, creo que son 3, pero que son preguntas, ¿no? Para seguir reflexionando. Y justamente una es, como creo que desde las instituciones culturales todavía está como muy interiorizada esta idea de cultura, pero a partir de visiones eurocentradas, que lo que de repente no permite generar como nuevos espacios y abrirlas a las diversidades culturales. Entonces, creo que por ahí también se debe de generar una reflexión en la forma en la que se perciben las culturas, el concepto de culturas, en plural, desde las instituciones públicas, porque al final son las que pues tienen los medios y son las que le dan como este empuje a las prácticas, a las políticas culturales. Otro punto también es que también ya lo había mencionado, es generar esta crítica, ¿no? Estar constantemente criticando estos conceptos que de repente ya damos por hecho y los damos como sobreentendidos cuando pues la cultura es dinámica, no la podemos centrar en ciertos cajones de categorías que se quedan ahí, sino que si la cultura es dinámica, pues justamente las herramientas para su análisis también deben ser dinámicas. Y, y creo que, bueno, y finalmente es pues esta participación, ¿no? No imponer como formas de dinámicas culturales o imponer políticas culturales o imponer ciertas formas de desarrollo a las comunidades, sino más bien sentarnos, dialogar y poder generar estos puntos de encuentro para que no sean agentes pasivos, sino más bien sean agentes activos de sus propios derechos culturales. Perfecto, no, pues estos espacios de visibilización de la diversidad en un entorno empático me parecen muy importantes y creo que ahí las instituciones pueden colaborar mucho en facilitar estas acciones de visibilización de lo diverso, de lo distinto, para quitarnos prejuicios, para quitarnos miedos y para aprovechar esta diversidad en favor de la diversidad, de la creatividad de la especie humana. Les quiero agradecer mucho. Nos podríamos seguir ciertamente conversando mucho porque es un tema apasionante, pero el tiempo es corto. Les agradezco nuevamente mucho a nombre mío y desde luego a nombre de nuestros anfitriones, el SECUT, la Secretaría de Cultura Federal y la UNESCO, y tengan la seguridad que sus aportaciones serán hechas llegar oportunamente a este diálogo mundial sobre cultura y desarrollo sostenible que se celebrará en México a finales de septiembre, Mundiacult 2022, a 40 años de la Declaración de México de 82 y ahora sobre todo centrada en la sostenibilidad del desarrollo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gobierno de México.